Clarice Lispector nunca escribió para explicar el mundo, escribió porque el mundo no tenía sentido. Antes de ser escritora, fue extranjera. Antes de dominar la palabra, conoció el silencio. Antes de existir en Brasil, sobrevivió a la huida. Este no es solo el retrato de una autora, es la historia de una mujer moldeada por el desplazamiento, por las cicatrices invisibles de la historia, y por la búsqueda incansable de un significado que nunca se deja atrapar. Su literatura no es un refugio, sino un espejo donde la condición humana se refleja en toda su desconcertante complejidad. Nos invita a sentir la extrañeza de estar vivos, la sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar, ni siquiera a nuestro propio cuerpo. En sus textos, el lenguaje se quiebra, se retuerce, intentando nombrar lo que no tiene nombre, aquello que vibra justo debajo de la piel de la realidad. Clarice nació en Chechelnik, una región de Ucrania marcada por la inestabilidad, la violencia política y el odio ancestral. A comienzos del siglo XX, las comunidades judías de Europa del Este vivían bajo una amenaza constante. Pogromos, persecuciones, miseria y miedo formaban parte de la vida cotidiana. Familias enteras eran obligadas a partir, no por elección, sino por pura necesidad de supervivencia. La huida no era un evento aislado, era el aire que se respiraba, la condición existencial de un pueblo. La infancia de Clarice comienza antes de su nacimiento, comienza en el trauma heredado de sus padres, en el eco de la violencia que los expulsó de su tierra. Esa tierra herida, ese paisaje de pérdida, se convertiría en el subsuelo invisible de toda su obra, una geografía del alma donde el exilio es el único hogar posible. La familia Lispector huye, no solo de un lugar, sino de una condición. La travesía hacia América del Sur no es solo geográfica, es psicológica, cultural, espiritual. Abandonan un continente en llamas para buscar un futuro en un mundo nuevo y desconocido. Clarice, la más joven, nace literalmente en tránsito. Su identidad se forma en el movimiento, no en la tierra firme. El barco que los transporta es más que un medio de transporte, es una metáfora de su existencia, un espacio suspendido entre un pasado destruido y un futuro incierto. Esta experiencia fundamental de desplazamiento, de no tener raíces en un lugar físico, la marcará para siempre. Su sensación de extranjería no será solo la de una inmigrante, sino una condición metafísica, la percepción de que todo ser humano es, en esencia, un exiliado en el universo. Al llegar a Brasil, Clarice crece hablando una lengua que no lleva la memoria de sus antepasados. Pero el silencio permanece. Aprende el portugués con una perfección casi quirúrgica, dominándolo hasta convertirlo en una herramienta de exploración única. Sin embargo, nunca se siente completamente en casa dentro de las palabras. Para ella, el lenguaje es a la vez un puente y un abismo. Es el intento desesperado por comunicar lo incomunicable, pero también la confirmación de que las verdades más profundas residen en el silencio que rodea cada frase. Esta tensión entre pertenencia y extrañamiento se convertiría en el núcleo de su literatura. Sus personajes a menudo luchan con el lenguaje, tartamudean, se callan, porque las palabras comunes son insuficientes para expresar la tempestad de su mundo interior. Por eso, Clarice no escribe historias, escribe estados de conciencia. Sus personajes no viven grandes acontecimientos externos. Su drama es interno, profundo, piensan, sienten, se pierden en epifanías cotidianas, en momentos de revelación brutal que transforman su percepción de la realidad. La búsqueda existencial en su obra refleja una herencia de desplazamiento, de vidas interrumpidas, de preguntas sin respuesta. Cada cuento, cada novela, es una inmersión en la subjetividad, un intento de cartografiar el laberinto del alma. La escritura se convierte así en una forma de supervivencia, no solo para ella, sino para sus personajes. Es el acto de nombrar el caos para poder habitarlo, de dar forma al vacío para no ser devorado por él. Sus manuscritos son testimonios de esta lucha, de esta valiente exploración de lo desconocido. Mientras el mundo se sumergía en un conflicto global devastador, la Segunda Guerra Mundial, Clarice observaba, pero su mirada no se dirigía a los campos de batalla, sino al campo interior del alma humana. Como esposa de un diplomático,
Vivió en el corazón de una Europa en crisis, pero su escritura se mantuvo alejada de la crónica directa de los hechos. El miedo colectivo, la banalización de la muerte y la fragilidad de la vida resuenan en su obra de forma indirecta, simbólica y profunda. No describe la violencia explícita, describe su efecto dentro del ser, la angustia sorda, la desorientación existencial que provoca el colapso del mundo conocido. En sus personajes, la guerra externa se traduce en una guerra interior, una lucha por encontrar un punto de apoyo en medio del absurdo. Clarice fue una figura de múltiples exilios. Fue mujer en un entorno literario dominantemente masculino. Fue inmigrante en un país que, aunque acogedor, exigía adaptación y borraba las diferencias. Fue judía en un mundo que nunca fue completamente seguro, llevando consigo la memoria de la persecución. Y, sobre todo, fue una extranjera en la existencia misma. Estas capas de alteridad no la debilitaron. Por el contrario, afilaron su percepción y le dieron una voz única y radical. Su literatura no pide permiso, invade, descoloca, expone el vacío que la sociedad intenta ocultar con rutinas y convenciones. Ella no escribe para agradar, sino para perturbar, para obligarnos a mirar aquello que preferimos ignorar, nuestra propia y fundamental soledad. Clarice Lispector nunca ofreció respuestas fáciles, porque tal vez no existan. Su obra es una invitación a la inquietud, al valor de mirar hacia adentro y aceptar que el sentido de la vida puede ser, precisamente, la búsqueda incesante. La huida no termina cuando se llega a un nuevo país, solo cambia de forma, se convierte en una huida hacia adentro, una exploración sin fin de los misterios del yo. Ella nos enseña que las preguntas son más importantes que las respuestas, y que habitar la incertidumbre es una forma de valentía. Su legado no es una doctrina, sino una provocación. Nos desafía a vivir de manera más consciente, más intensa, aunque eso signifique sentir el vértigo del abismo. Clarice se fue, pero dejó preguntas vivas, y tal vez eso sea lo máximo que la literatura puede hacer, mantenernos despiertos, insatisfechos, buscando. Su voz sigue resonando, no para darnos consuelo, sino para recordarnos la extraña y maravillosa aventura de estar aquí. Mientras exista quien se siente extranjero en el mundo, quien intuya que hay algo más allá de la superficie de las cosas, Clarice Lispector seguirá siendo leída. Su obra es un faro para todos los náufragos de la existencia. Si esta reflexión te ha conmovido, dale like al video, compártelo con quienes también buscan sentido, y suscríbete al canal para más historias profundas como esta. Gracias por acompañarnos en este viaje.